Y ahí vienen llegando Matías Delano Irigoyen y Martín Atrachina. Ambos son licenciados en publicidad. Tienen empresas relacionadas al mundo digital. Profesores de varias instituciones como la Universidad de Palermo. Y nos van a hablar de algo importante, que es el tema de cómo medir el impacto publicitario, las audiencias cualitativas versus las cuantitativas. Y va a estar en la mesa de moderación Damián Albanel. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Arrancamos. Bueno, a ver, creo que hoy fue un día bastante interesante. Yo pude escuchar un poco las charlas anteriores y creo que es importante hablar un poco de, si bien ya se tocó, del elefante en la habitación, que es la crisis importante que puede llegar a haber a nivel de publicidad, o que ya está viendo a nivel de publicidad en los medios tradicionales. Yo quiero primero plantear una cosa. ¿Cuál es el negocio de ustedes hoy en día? ¿La venta de espacios publicitarios o la venta de suscripciones? ¿La venta de espacios publicitarios o la venta de suscripciones? Y la venta de suscripciones. Ok. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor que agrega la venta de espacios publicitarios? ¿Qué es lo que compra un anunciante? Lo traslademos, o sea, somos como un vehículo que lo lleva hasta donde están las personas que le pueden comprar. Totalmente, ¿no? A ver, la palabra medio no es casual, es el medio entre el anunciante y la audiencia. En nuestro caso, Sí. no es así. En nuestro caso, adhieren a lo que es el periódico, a lo que nosotros sentimos, pensamos, apoyan una línea, que no es política, ni mucho menos. Ok. Pero es de valores, de una forma de vivir. Bueno, pero ese caso es más, por decirlo de una forma, filantrópico, digamos. O sea, los anunciantes no están comprándote algo, sino que están apoyando algo. Apoyan. Entonces ahí no es tanto una línea de negocios. O sea, no le estás generando un valor al anunciante por lo cual paga, sino que está apoyando algo desde otro lado. Una causa, exacto. A ver, hoy estamos hablando un poco de cómo arrancar y cómo encarar esto, y creo que para mí lo más importante es entender lo siguiente. El negocio está cambiando cada vez más rápido, ya viene cambiando hace 10 años atrás, y va a seguir cambiando, y nos guste o no, ese cambio es irreversible. Perdón, Matías, ¿no? Sí, Hay medios que ya dejaron de llamarse medios. No sé si han escuchado el año pasado en la convención de periodistas que se hizo en noviembre, donde La Nación fue uno de los grupos que presentó, donde el CEO de New York Times decía que ya no eran más un periódico, sino que eran una empresa de tecnología que tenían un diario en papel. ¿No? Me parece que lo que tenemos que empezar a, un poco basándonos en lo que dice Matías, tenemos que como barajar y dar de nuevo, ¿no? Si hasta ahora pensábamos que éramos una empresa que vendía espacios publicitarios y suscripciones, ahora me parece que tenemos que encontrar el valor agregado por otro lado, ¿no? Totalmente. A ver, un poco siguiendo esta línea y a lo que íbamos, es lo siguiente. El medio, o mejor dicho, el anunciante compra algo, que es la llegada a una audiencia. Es la llegada a una audiencia con un mensaje publicitario, y los elige ustedes porque entienden que su medio es la forma más adecuada para llegar a la audiencia. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy en día hay plataformas digitales que empiezan a concentrar datos y empiezan a hacer lo que hacen ustedes de una forma radicalmente distinta y de una forma mucho más eficiente en costos. ¿Okay? Entonces es como si nos paráramos, haciendo una analogía medio brusca, pero si nos paráramos a principios del siglo XX y pensáramos que estamos en el mercado de vender herraduras y de golpe arrancan los autos. Yo no voy a poder parar
a los autos. No lo voy a poder parar. No hay forma. O sea, por más que digamos no, pero no es lo mismo, pero el papel es irreemplazable, o digamos, toda la parte emotiva y sentimental que está y es importante, lo que está pasando es que las nuevas plataformas están trabajando de una forma radicalmente distinta a cómo se viene trabajando históricamente, y no son medios, son plataformas que sirven para llegar a la misma audiencia. Entonces, si bien no son medios, cumplen la misma función que cumplían ustedes como medios. Eso nos cambia las reglas de juego y hace que estemos en un mercado que está lentamente dejando de ser lo que era y dejando de existir. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos vamos a morir todos? No, básicamente no. Pero quiere decir que no podemos mirar para otro lado y pensar que si nos juntamos todos vamos a parar ese cambio, porque no va a pasar. Y un poco, como charlábamos en la previa, no sé si se acuerdan del movimiento ludita, ¿no? El famoso señor Lut. Lut se encargó de batallar contra las máquinas de vapor cuando fue el cambio de la revolución industrial. ¿Se acuerdan de la revolución industrial? Sí. Lut se la pasaba pegándole palazos a las máquinas de vapor porque atentaban contra el trabajo manual, ¿no? Recuerden que en ese momento el 80% del trabajo era de campo, la gente trabajaba en el campo. Y solamente el 20% estaba siendo reemplazado por máquinas. Y yendo a ese punto, le contaba a Matías, mi primer trabajo cuando terminé el secundario fue el de llevar el celular del presidente de una compañía, 1990. ¿Se acuerdan lo que era un celular en el 90? Era una caja gigante donde tenía que llevar el bolso del celular y 2 o 3 baterías. Yo en ese momento estaba en forma, como ahora, ¿no? Y podía ir detrás del CEO de la compañía llevando el celular. Imagínense si yo me hubiera especializado en llevar celulares. ¿Qué estoy haciendo hoy? Tengo que manejar un Uber. No. Bueno, Sin ir más lejos, aparece Macintosh y desaparecen los dibujantes. no sé si desaparecen, se transforman. Lo que hacían, lo que Se transforman. para publicidad. Un poco parecido a la experiencia de Martín, yo también, mi primer trabajo en publicidad fue en una agencia de publicidad histórica, Marco Vecchio Publicidad, y mi trabajo era de cadete, y lo que hacía era llevar de un lado para el otro originales montados o ¿cómo se llama? Los videocassettes, los beta a los canales. Y yo le dije, hoy te hubieras convertido en WeTransfer. Totalmente, o sea, no existe más. Ahora, ¿cuál es el tema? Buen negocio. A ver, el tema es el siguiente. Uno tiene que replantear el negocio donde está parado y ver cómo podemos trabajar y enriquecer lo que hacemos. No quiere decir que la revista se va a dejar de editar, pero probablemente quiere decir que eso no va a ser nuestro principal negocio, porque eso no va a ser rentable en el futuro. Es lo mismo que pensar, de vuelta, vuelvo a principios del siglo XX, no es que dejó de haber gente que anda a caballo. Sigue habiendo gente que anda a caballo. Lo que pasa es que no es toda la gente. Y no es el medio de transporte. Lo hace por hobby, lo hace por afición, lo hace porque le gusta. Y va a seguir habiendo toda la vida, pero no de la misma forma. O sea, el modelo sigue, lo que pasa es que ya no soluciona la necesidad que había antes. Antes el caballo era el medio de transporte, ahora el medio de transporte es el auto. Y el día de mañana no sé cuál va a ser el medio de transporte, pero probablemente esto va evolucionando. ¿Cuál es el tema? Si nosotros nos paramos un poco en este escenario, tenemos que ver cuáles son nuestras competencias, qué podemos ofrecer y cómo podemos reconvertirnos. A nivel publicitario, para los anunciantes, ustedes todavía hoy siguen pudiendo agregar un valor interesante. ¿Por qué? Porque al llegar a audiencias especializadas, a diferencia de muchas de las cosas que escuchamos recién en la charla de Google, que hablaba sobre todo sobre medios más grandes, o sea, la editorial Condé Nast, etcétera, que son medios que tienen una implementación tecnológica muy amplia o que tienen una audiencia súper genérica, al estar especializados tenemos la posibilidad de llegar de otra forma a audiencias más de nicho. Eso no es tan fácil de reemplazar en las plataformas digitales. Y hay distintas formas. O sea, hay distintos negocios y hay distintos modelos. Uno de los modelos es, por ejemplo, comercializar los datos. No comercializar los datos, digamos, en forma ilegal, sino legalmente
brindarle a las plataformas de venta de publicidad digital en datos la información sobre, o los tagueos, se llama, de los usuarios que acceden a los sitios, como para poder vincularlos y enriquecer esas plataformas. Y ahí, si quieren, tomando el ejemplo de Google, yo mañana me reuniría con, o sea, haciendo ustedes, mañana me reuniría con sus equipos y trataría de preguntarles de qué forma creamos un algoritmo como el que tiene Google, ¿no? Si Google tiene un algoritmo que permite estudiar audiencias, que permite generar proyección de contenidos, que permite generar estimados de lectura o de visualización o de audio, ¿no? Algo que no habló hoy Matías es el avance que tiene el audio, ¿no? Se habla de que casi no vamos a escribir en los próximos 4 años, que todo va a ser audiovisual. Y me remito, perdonen con las metáforas, ¿no? Pero me remito a Imagen de Radio. ¿Se acuerdan del programa de Badía en los 80? Los productores de televisión le decían, vos estás loco, ¿cómo vas a mostrar la magia que tiene un programa de FM? Y hoy no hay programa de radio que no tenga tras bambalinas, sin un streaming mostrando qué es lo que pasa en el estudio. Y eso se convirtió en un commodity, ¿no? Hoy no es el algoritmo. Entonces, me parece que ustedes son lo que tienen que hacer, y tomando la base de Matías, es transformarse, ¿no? Y si piensan que venden publicidad, quizás mañana hay que hacer borrón y cuenta nueva y decir qué valor agregado podemos encontrar, qué algoritmo podemos crear. Se tienen que volver en curadores, ¿sí? En un momento donde consumimos 537 minutos, que nos hace ruido, ¿no? Sí, a mí es un poco mucho, ¿no? La importancia del curador, y no el curador del museo, no el curador de la obra de arte, sino el curador de la noticia, el curador de la información, cuando hay tantas fake news dando vuelta, ¿no? Donde cualquier persona hoy puede subir a internet una noticia y ha pasado, se ha ensuciado la campaña Obama, la campaña en distintos, o sea, yendo política, ¿no? Exclusivamente. Sí, como mencionaron en la primera charla, el tema de, bueno, alertar cuando hay fake news, o obviamente ser quienes paran ese curso y pararse en ese lugar, es un tema que es súper relevante. ¿Y ustedes de qué forma se pueden convertir en ese contenido de valor agregado que después va a generar una suscripción, que después va a generar el querer sponsorear un espacio? Quizás tenemos que volver a la cabalgata Gillette, perdonen que en serio estoy muy metafórico, pero quizás tenemos que volver a la cabalgata Gillette. ¿Qué era la cabalgata Gillette? Contenido. ¿Cuántos años tienes? 44. Pero estudio los medios de comunicación de manera ferviente, ¿no? Por eso me quedé sincero, ¿no? Más allá del chiste. Sobranowski. No, también McLuhan y podemos tener una lista importante de por allá. Sí. Pero digo que tenemos que volver al contenido nativo. De hecho, uno de los formatos que Google no puede indexar, que ningún jugador de compra programática, como hablaban, by the way, la compra programática son como los bolseros en los 80, ¿no? Consiguen los mejores lugares a precios mucho más económicos, solamente como nota de color. A lo que digo es, tenemos que convertirnos en curadores, tenemos que convertirnos en generadores de contenido de relevancia, ¿no? Y ese contenido de relevancia va a hacer que después venga una marca y diga, che, ¿te puedo sponsorear el contenido sobre Polinesia? ¿Te puedo sponsorear el contenido sobre, no sé, memorias portátiles indexables? Ahí es donde tenemos que hacernos fuertes, ¿no? En ser curadores, en inventar un producto nuevo. Totalmente. Y hay dos temas que también quiero retomar. Uno, en algún momento se mencionó el tema de los bloggers y eso. La verdad que los bloggers no deberían ser una amenaza. Por más que un blogger capaz que, escuché diciendo, bueno, un blogger tiene apenas algunos seguidores, muchas veces un blogger tiene capaz 3, 4, 5, 10 veces más alcance en un medio. Porque las plataformas le permiten generar contenido y masificarlo a costo cero. O sea, alguien que sube un contenido en Twitter o contenido en Facebook o contenido en YouTube o lo que fuere, no paga distribución. Sí, pero igual tienes que ver cuál es el alcance que tiene. Totalmente, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es la interacción? No, pero yo lo que te digo es lo siguiente, digamos, no hay que ponerse a la defensiva contra los bloggers, sino que hay que tratar de entender cómo cambia el ecosistema y cómo podemos tal vez trabajar en conjunto con ellos, o integrarlos. Contratarlos como ejecutivos de cuentas. No sé si contratarlos, pero tal vez curar el contenido que ellos hacen, o sea, ser replicador de eso, convertirse, por ejemplo, no sé, a ver, no sé si conocen... Yo creo que son esos, son duplicadores de la información que vos generás, bajado... A veces no, a veces son generadores de información antes que vos. Muchas veces los bloggers tienen data de primera mano antes que vos. Y otra cosa que me parece muy importante es lo siguiente: el mundo digital
Y esto a veces, yo sé que seguramente hay bastantes periodistas en la sala y me van a odiar por esto, perdónenme, pero es la verdad dura. El periodismo cambió en los últimos 10 años. Hoy en día nadie te lee una nota de una página y media. No la leen digital. Y los periodistas están acostumbrados a escribir una página y media. Y es muy difícil. ¿Por qué? Pues si durante 25 años escribí una página y media, de golpe no puedo decir, no, escribí 2 párrafos. Sí, perdóname, tenés razón que la mayor cantidad de información que se consume es información que se puede leer en 30, 60 segundos. La información, o sea, la tendencia está a que la información atemporal sea en impreso o algo así, que con varias páginas, página y media, 2, 3, y la información temporal como noticias o lanzamientos de algo sea mucho más corta, sea al menos de media página. No estoy tan de acuerdo. O sea, hay de todo. Si yo veo un tema que... A ver, uno de los problemas que tenemos hoy en día es el déficit de atención. Los usuarios no pueden... O sea, ya la gente no está acostumbrada a sentarse y leer. ¿Por qué? Porque las exigencias de la vida cotidiana, el tema del celular y de estar todo el tiempo conectados, hacen que nuestros consumos sean más cortos. Sin embargo, Infobae es el diario número 1 y mire ese caso, y sí. publica contenidos largos. También muy bien. Aparte de la venta de libros, ahora vamos a ir a el eso. valor de los contenidos. Ahora vamos a ir a eso. sí, también digo que los libros se están vendiendo mucho. No, los libros, por supuesto, pero eso el tema de es otro modelo de atención. Claro, bueno, no pero, sé, pero pará, a ver, vamos al caso de Infobae. claro. La reacción de Infobae, no sé si la conocen, está Sí, la repleta conozco. de pantallas ¿Eh? y las pantallas no tienen los noticieros. Tienen las redes sociales y tienen métricas de analytics todo el tiempo. Entonces lo que van haciendo es, ellos publican contenidos y van midiendo en tiempo real qué tan efectivos son esos contenidos. Publican un contenido de 2 párrafos sobre una noticia del momento. Esto es más para lo instantáneo, ¿no? Si esa noticia funciona bien, 2 periodistas más se ponen a escribir sobre la misma noticia desde otro ángulo. Entonces van complementando el contenido y lo hacen más rápido, más efectivo, y solamente van generando contenido sobre las cosas que a la gente le interesan. Está bien, está bien, está bien. Además, Infobae es el único, la única empresa en la Argentina y en la región que tiene un portal que se llama Web Escalable, que deja de lado la aplicación nativa de descargar para ponerte en tu celular para navegar desde el browser. Esto que decía Matías Atwell de poder llegar en menos de 3 segundos, y cuando vayan a leerlo desde el browser van a ver que las notas no superan los 400, 500 caracteres. ¿No? Son espacios reducidos que después, si eso replica, generan contenido de valor agregado sobre esa temática. Totalmente. Y una cosa que es más importante de Infobae es cómo piensan ellos el contenido en función del anunciante. Porque esto es algo que por lo general no se hace. A mí me tocó, hace un tiempo atrás, hacer una capacitación en un diario que no era Infobae, y estaban obsesionados con cómo Infobae se estaba comiendo el mercado. Cuando me senté a hablar con el área comercial, primero, el director comercial estaba convencido que él vendía impresiones en la web. Pero no, el anunciante no busca impresiones en la web, busca un resultado. Entonces, si viene Dafiti a comprarte publicidad, no es porque quiere comprarte publicidad en tu diario, es porque quiere vender zapatillas. Entonces, ¿cómo haces vos para vender zapatillas? Si vos crees que tu negocio es vender publicidad, no lo vas a ayudar para nada a vender zapatillas, y vas a decir, yo le entregué 3 millones de impresiones. Listo, eso era mi parte. ¿Qué hace Infobae? Vimos un par de casos. Anunciante Dog Chow. ¿Qué hace Infobae? Empezó a generar contenido sobre cachorros. Entonces ponía los anuncios de Dog Chow en los contenidos de cachorros, que no existían los contenidos de cachorros antes de que Dog Chow fuera anunciante. Entonces trabajaba la parte comercial junto con la parte editorial. Y no hacía, ¿cómo se llama? Publinotas. No es que hacía una publinota contando los beneficios de Dog Chow, sino que generaba contenidos en los cuales el anuncio era mucho más relevante que si lo publicaba en una nota sobre política. ¿Por qué? Porque quien lee me acuerdo caso concreto, una nota era cómo elegir el nombre para una mascota. ¿Quién lee una nota sobre cómo elegir el nombre para una mascota? Y alguien que acaba de tener una mascota o que está pensando en tener una mascota.
y en qué momento uno decide qué comida le va a dar a su perro o a su gato. Y en ese momento. Entonces, a ver, ¿qué pasaba? El anunciante pagaba en Infobae y la publicidad le funcionaba mucho mejor que cuando pagaba en otro de los medios. Por más que la cantidad de impresiones fuera la misma. ¿Por qué? Porque el contenido estaba adaptado a la necesidad del anunciante. Eso es otra de las cosas que uno tiene que pensar. Si yo pienso que lo que vendo es publicidad, me estoy quedando corto. Y eso es una batalla en la que ustedes le pueden ganar al resto de los medios o al resto de las plataformas. Ustedes tienen audiencias muy específicas, muy de nicho, con intereses muy particulares, y de golpe, no sé, pienso en una publicación que habla sobre maquinaria industrial. Bueno, si tengo un anunciante que vende cierto tipo de maquinaria, puedo hacer una nota sobre cómo elegir sobre compras de tal tipo de maquinaria, sin mencionar al anunciante en la nota. Pero esa es la nota en la cual voy a poner la publicidad del anunciante. Eso La Nación lo tiene bien armado con una unidad que se llama Content Lab, ¿no? Bueno, pero Content Lab es más parecido a una publinota. Infobae lo que hace es, la nota es neutral, pero la publicidad va en notas que están asociadas Enfocándonos en nuestro mercado, que somos revistas, la mayoría de revistas segmentadas, sectoriales, técnicas, nosotros tenemos un nicho que es pequeño, o sea, no es una gran cantidad, un espectro de sectores impresionantes, sino que es nuestro sector, particularmente los que somos asociados acá. A mí me pasó ir a ver a un cráneo que se ve que compraba medios, espacios para grandes medios. Entonces, yo considero que tengo un buen sitio. Cuando yo le dije, mira, mi sitio es muy para vender, muy visitado, el tipo me puso un medidor, ¿no? Buscó mi medio y obviamente mi medio no medía porque no lo podía confrontar con las mediciones. Entonces ahí me sentí muy perjudicada porque digo, hay tantas herramientas para medir el impacto que tiene tu sitio, que claro, un sitio sectorial como todos nosotros, con un espectro de actores, era como, fue el desmedro el tema de que yo le diga, en realidad mi sitio es muy visto, pero para ti. Para tu nicho, pero ahí tenés otra oportunidad. Vos también tenés, o sea, lo que tenés que hacer es fortalecer ese nicho. O sea, generar que tu usuario no sea solamente alguien que ve tu sitio online o que recibe tu revista, sino empezar a generar otras oportunidades de contacto y otras oportunidades de especialización. Empezar a generar publicidad nativa, empezar a generar, no sé, envíos de mail. Entonces vendés también acceso a tu base, empezar a generar otro tipo, bueno... Pero no mide, digamos, no mide bueno, pero tendrías en base a los medios grandes. No, pero quizás no tendrías que Es que compararte. no tendrías que compararte, claro. Son dos modelos distintos. Buscan medirlo, el que tiene los programas Pero no, de medición, medir tus... pero esa gente de la agencia no es tu cliente. O sea, vos no le tenés que vender a ese. Ese no te va a comprar. Porque hay un tema también. Yo tuve durante muchos años un medio muy de nicho. En el 96 fundé un sitio que era sobre polo. En internet, polo en el 96. Imagínense si era de nicho, ¿no? Sí. Y cuando iba a vender publicidad, nadie me podía comprar. Porque era más caro que emitir la orden de publicidad que lo que podía venderles de publicidad. Entonces era inviable. ¿Cuál es el tema? Tuve que generar valor desde otro lado. Generar más valor agregado, empezar a hacer acciones en conjuntas con los anunciantes, empezar a hacer, digamos, generarle otro tipo de posicionamiento u otro tipo de relación entre la audiencia y los anunciantes. Capaz tengo que correrme y, no sé, hacer eventos de relacionamiento, hacer networking, pensarlo desde otro lado. O sea, no piensen, creo que el quiebre es, no piensen que son un medio, ya no lo son. Son una empresa que genera contenidos y que tienen audiencias. Entonces, sacando el medio de lado, que es lo más difícil, porque muchos, a mí me pasaba en ese momento, que uno cuando arma un medio y arma una plataforma y lo ve crecer y todo, se enamora de eso, es muy difícil decir, bueno, pero esto no vale, esto no es lo que vale, todo ese trabajo no es lo que vale son las cosas que están alrededor, que son las cosas que vinieron de casualidad o de rebote. Entonces todo en lo que trabajé tiene valor cero, todo en lo que no trabajé y vino de rebote es lo que hoy en día vale. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces tengo que ver cómo me enfoco en aprovechar esas cosas laterales sin quedarme obnubilado en el... Sí, yo voy a tratar de manejarlo con una analogía, ¿no?
para sacarle un poquito el cuco a Google, a estas grandes empresas. Vamos a usar, por ejemplo, un jet y vamos a usar un aeroplano. El aeroplano no puede llegar a la altura del jet, pero el jet volando a la altura del aeroplano se estrella. Entonces, nosotros tenemos todo un campo, nosotros somos el aeroplano que estamos allá abajo. Y esto también está probado, por ejemplo, en la experiencia que hizo Clarín cuando trató de ser zonal. Era imposible que ganara en las zonas, o sea, no llegó a hacerlo, nunca pudo desplazar a los medios zonales. Bueno, Y los medios zonales tenían herramientas, por ejemplo, vamos a suponer, supongamos, ¿qué publicaba un medio zonal? Por ejemplo, llegaba el Papa a la República Argentina. Y llega el Papa, y sí, ¿qué va a publicar el medio zonal? Que llegó el Papa, ellos lo saben, lo leyeron en Clarín. Pero ellos tenían una alternativa para localizar lo del Papa en su zona, como diciendo, bueno, busquemos un polaco que haya vivido que viva en esta zona, que sea de la zona del Papa y que nos cuente eso. Eso creo que era un atractivo que era más interesante en la zona que si se publicaban en los medios. me parece perfecto. Miren, mientras estabas hablando se me ocurrió una analogía muy buena, porque vos dijiste lo de los jets y los aeroplanos. Digo, piensen lo siguiente, piensen de vuelta, mediados del siglo XX, la industria de los barcos transatlánticos. ¿Okay? Las grandes empresas como MSC, Costa, etc. ¿Cuál era su negocio? Transportar gente de Europa a América o de Europa a Asia. ¿Cuál es el negocio de esas empresas ahora? No es más ese. Hoy la gente no va en barco a Europa, va en avión. El que va en barco es porque le gusta navegar y le gusta el barco. ¿Cuál es el tema? El valor es diferente, la experiencia es diferente, la audiencia es diferente. Si ellos o las empresas que se quedaron con el concepto de no, yo soy una empresa que transporta gente de un lado al otro y el avión nunca me va a ganar porque es distinto, porque se mueren. Entonces tienen que pensar, ok, tiene un montón de activos que son válidos y hay que ver cómo reinventarlos y reutilizarlos. De vuelta, no es el Titanic que se está hundiendo. Es, ok, tengo todo esto, no es que no vale nada, pero no vale para lo que lo está usando. Tengo que pensar cómo me reinvento y cómo cambio ese barco que antes llevaba gente que necesitaba viajar de un punto al otro en un barco que lleva gente que se quiere divertir y pasarla bien y disfrutar y que capaz sale de un puerto y vuelve al mismo puerto. Porque no es el viaje por el viaje, es el viaje por la experiencia. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Entonces tenemos que plantear eso y entender a dónde va la industria y cómo se pueden aprovechar todos los activos que ustedes tienen actualmente, que no son pocos, para poder reconvertirse. Porque de vuelta, si yo digo, bueno, sigo vendiendo publicidad, sigo vendiendo papel, sigo vendiendo todo, está bien, capaz aguanto 2, 3, 4, 5 años más, 10 con mucha suerte, pero no va a pasar más allá. A ver, en la industria en la que estoy yo tengo una agencia de marketing digital que compro pauta digital en medios, principalmente en Google y Facebook, porque son hoy en día el modelo más eficiente de cosas. Yo estoy seguro que lo que yo hago en 10 años no existe más, porque Internet también va a cambiar. Entonces, yo también estoy pensando cómo me voy a reconvertir. La gente de Google, que la tiene recontratada y todo, también están pensando cómo va a ser Google en 10 años, porque Google en 10 años no puede ser igual. Entonces, ¿cuál es el problema? El mundo en el que estamos hoy es un mundo que va a una velocidad muy diferente que el mundo de hace 20 años. Hoy en día uno corre para estar en el mismo lugar. Bueno, eso es un poco la realidad en la que estamos. A veces nos gustaría que fuera distinto, pero de vuelta, es como tapar el sol con la mano. Va a seguir estando ahí. Y lo mejor para que puedan aprovechar esta jornada es que aprendan de ustedes mismos, ¿no? Si tienen sitios, quédense un día viendo el Analytics, viendo qué palabras clave llegan, en qué momento la gente se conecta, crúcenlo con los informes que si tienen redes sociales. Si no tienen un brand channel en YouTube, ármenlo, ¿no? Cordel, no sé si conocen el programa, este muchacho que va en el auto cantando, le acaba de vender todos sus episodios a Apple, ¿no? Todos sus episodios a Apple.
y pasó por por un canal grande de televisión de los Estados Unidos, ¿no? Carpool Karaoke, el programa. O sea, y levantó un insight, que era ir en el auto cantando canciones de terceros, ¿sí? El presidente Obama se subió, el CEO de Apple se subió para que lo llevaran el día de la convención anual de Apple, y no hicieron una gacetilla de prensa para enviar la información a los periodistas, hicieron un video con Cordell en el Carpool Karaoke, ¿no? Los Chili Peppers, cuando lanzaron su disco, no fueron a la radio, además llegaron a los Estados Unidos para decir, hola, tenemos un nuevo disco. No, fueron con él, cantaron a capela, se juntaron como si fueran personas normales, ¿no? Por eso digo que estaría bueno que se tomen un tiempo prudencial como para analizar sus productos y ahí reconvertirse desde el contenido. En este caso, las métricas son fundamentales. La data la tenemos, así como... ¿Cómo era tu nombre? Claudia. Así como Claudia dice que un tercero tenía un aparatejo así sofisticado, que puede ser Alexa o puede ser cualquier otro, para medir el tráfico del sitio, ustedes pueden hacer lo mismo con la competencia, ¿no? Pueden saber cómo está posicionando su sitio, cómo llegan a su sitio, ¿no? Y a partir de eso arman esto que yo dije de manera somera, de generar su propio algoritmo. Netflix tiene un algoritmo, Google tiene un algoritmo, Facebook tiene un algoritmo, ¿no? ¿Cuál es el de ustedes? Y eso puede ser el ADN de ustedes también, que ese ADN es lo que va a generar este producto nuevo que tienen que salir a comercializar, no espacio publicitario. Totalmente. Bueno, a ver, otra de las cosas es pararse a mirar también a la audiencia. ¿Qué es lo que necesita la audiencia? Yo tengo un muy amigo, es un periodista especializado en marketing deportivo, que se llama Claudio Stefano, que él reconvirtió totalmente sus empresas. O sea, él tenía un programa de radio, tenía un sitio en internet, y ahora lo que tiene es una empresa de networking, donde conecta gente. Tiene distintos productos, distintos servicios, y lo que hizo es, tomó 20 y pico de años de experiencia en periodismo, una imagen, una agenda de contactos, y se fue reconvirtiendo. Déjame agregar algo, y es un experto en storytelling. Sabe contar historias relacionadas con la prensa. Sí. ¿No? Y lo viene contando, los anunciantes se morían por estar adentro del email que llegaba todos los días con datos del mundillo, ¿no? Como la charla de Quincho, la famosa charla de Quincho, que mandaba por email y siempre te contaba algo jugoso y las marcas ponían dinero para estar en ese... Bueno, uno de los productos que él tiene es un newsletter, es un mail, plain text, o sea, sin imágenes, sin nada, donde te cuenta los insights más relevantes, cobra a cada una de las personas que recibe ese email. Claro, ese es uno de los temas, cómo cuantificar, ¿no? Cómo vender. Hay cosas que, como tienen mucho impacto, son muy caras. ¿Cómo vendes algo que es tan bueno, a ver, ahí está el tema. ¿Qué valor le generás vos a tu audiencia? Si vos no le generás valor, no vas a poder cobrar. O sea, si vos tenés algo que es un commodity, y no, el commodity murió. Entonces vos tenés que decir, bueno, ¿qué es lo que yo agrego valor? ¿Dónde está el valor que yo le doy a la audiencia y dónde está el valor que le doy al anunciante? Y ahí se va a vender. Un ejemplo importante, y está Fabián de Teis Sport que lo puede validar, ¿no? Que en otras reuniones donde hemos charlado, él me decía que el notero que cubre el vestuario de Boca o de River, generalmente lotea mucho más su feed de Twitter que el propio TIC. Cuando la nota, lo que sale de ahí, porque hay una cámara y demás, es propiedad del TIC, ¿no? Pero el pibe, como tiene la instantaneidad, está ahí, lo tira en su Twitter y las marcas van y le ponen 50.000 pesos por sponsorear algún tipo de dato, ¿no? Que tiene que ver con algún jugador que se está por vender, con alguna marca que está por entrar. No me voy a meter en la agenda de deporte porque en eso Fabián sabe más que yo, pero esa persona se convierte en un medio. Y ahí vuelvo a McLuhan, ¿no? Que decía que las personas iban a hacer sus propios medios y hoy la tecnología hace que hoy es así. Eso. ¿No? El medio es el mensaje. Yo quería aprovechar. Steve Jobs, el primer socio, se fue a vender banner y le dijo, no, ese no es el negocio. Pero anda, y lo dejó y después, luego lo echó. Zuckerberg, puede ser, ¿no? Sí, creo que Facebook. sí. Facebook, el brasilero. Hizo eso, sí. No, yo lo que quería comentarte más frente al miedo, ¿no? Típico de la venta de publicidad, o sea, siendo medios chicos. Pero una cosa que suele pasar, o por lo menos a mí me pasó con algunos anunciantes, es que me dicen que no llegan a través de los buscadores a sus marcas. Y que esa es la ventaja que tenemos nosotros. Es decir,
lo que suele pasar es que está todo monopolizado lo que es el caso de los buscadores. O sea, suelen ser siempre 4 o 5 marcas puntuales de las grandes y las más chicas están en una fila muy atrás. No estoy de acuerdo. Bueno, ese es un comentario que yo recibí, por eso quería preguntárselo. Nosotros venimos charlando sobre este espacio hace una semana, ¿no? Estamos mirando ahí, cómo preparamos la charla, de qué vamos a hablar. Y él me dice, hablemos de SEO. El SEO es tan viejo como el pecado, ¿no? En términos de digital. Si no saben, el SEO es el posicionamiento en los buscadores. Lo que hablaba Matías del link, el poder del link, ¿no? Y hoy... Si el contenido es bueno, se relinkea. No solamente. Tenés que, hay como 10 o 15 variables que hay que tener en cuenta para posicionar un contenido que tiene que ver con lo que decía Matías al principio, que es, estás entendiendo qué es lo que busca tu audiencia, en función de lo que busca tu audiencia, preparar contenido, ponerle palabras claves, usar WordPress, que es SEO friendly, en vez de meterte a hacer una cápsula de realidad virtual, hacer un sitio, un WordPress bien indexado con buenas imágenes, que cargue rápido, ahí vamos a ver si vamos a poder posicionarnos antes que las grandes empresas. Pero ¿qué pasa? Tiene mucho trabajo, ¿sí?, de base. Hoy el SEO no es solamente SEO técnico, sino también es SEO con el contenido mismo. Entonces, ahí hay que meter video, hay que meter audio. No es simple la tarea que tienen por delante, no es simple, pero me parece que tienen la oportunidad de darse vuelta, ¿no?, en el aire, de poder armar una nueva estructura, quitarle el miedo, como decías, ¿no? Anímense a equivocarse. Totalmente. Una cosa que es importante y capaz entramos medio con los botines de punta y no quiero quedar tan así, es lo siguiente. Ustedes tienen activos que son súper valiosos y tienen puntos de ventaja muy relevantes. A ver, esto está pasando en muchas industrias, no es algo que les está pasando a ustedes solamente. El otro día, en realidad el año pasado me tocó presenciar y ver una charla muy interesante en la Federación Internacional de Turismo, donde hablaban del impacto que tienen las grandes agencias de turismo, Despegar, Avantrip, etcétera, con las pequeñas. ¿Qué pasa? Las pequeñas agencias de turismo es muy difícil competir contra un Despegar o es muy difícil competir contra un Avantrip, una plataforma de ese estilo. ¿Cuáles son las agencias de turismo que pueden competir y pueden generar valor? Las agencias de nicho. Alguien que no te vende el pasaje Buenos Aires-París. Alguien que te vende la experiencia de esquí o la visita a los mejores museos de Europa en un tour especial con un pintor de renombre y no sé qué, o la agencia que hace los viajes de 15 años, ¿no? O los viajes de egresados, o los viajes de lo que fuere. Es como en la parte de nichos es donde realmente hay un valor muy grande y todavía es muy difícil para las grandes plataformas, sea publicitarias o sea de turismo, sea lo que fuere, poder meterse ahí, con lo cual, digamos, la oportunidad todavía es muy interesante desde el lado de ustedes. ¿Cuál es el tema? No hay que seguir haciendo lo mismo. Hay que pensar cómo, donde estoy parado, aprovecho y doy las cartas de una forma distinta. Que no implica cambiar todo, pero implica por lo menos cambiar un poco la mentalidad y entender cuál va a ser el negocio y cómo lo voy a administrar y cómo lo voy a generar. Un ejemplo, un caso de éxito en sentido contrario fue, por ejemplo, segunda mano Mercado Libre. Segunda mano Mercado Libre, sí. Totalmente. El rey era. Bueno, a ver, justo hoy estábamos hablando de eso. ¿Qué es lo que pasa cuando, o sea, esto pasa todo el tiempo histórico, ¿no? Industrias que se reinventan todo el tiempo. Yo estaba hablando con Martina y dos casos que a mí me gusta contar mucho, que son el caso de Blockbuster y el caso de Kodak. Blockbuster era líder absoluto. ¿Cuál era el negocio de Blockbuster para Blockbuster? Los videos. El espacio físico, el retail, la ubicación. Eso era clave. Entonces nadie le podía ganar en eso. Nadie. Tenía, no sé, miles y miles de puntos de venta. ¿Y dónde ponía el detalle? En el punto de venta. ¿Y qué le pasó al CEO de Netflix? Actual CEO de Netflix. Él en su momento tenía una empresa de tecnología, desarrolladores, y él dijo, ¿por qué gasto $100 por mes pagando, porque no rebobiné el cassette? ¿Se acuerdan que si uno no rebobinaba tenía una penalidad?
¿Por qué pago por no rebobinar? ¿Por qué pago por entregarlo una semana después? ¿Por qué no tengo un negocio para... Yo me quedo con esta película, la veo todas las veces que quiera y yo pago un precio por mes? Y así fue como surgió Netflix. Surgió de un desarrollador, no surgió de la industria del entretenimiento. Totalmente. Eso es lo que suele pasar con los cambios o las revoluciones así tan grandes. Es muy difícil que una revolución de ese tipo venga de la misma industria. A ver, los Blockbuster o Kodak con las cámaras. Pensemos en el caso de Kodak. Kodak inventó la cámara digital y la cámara digital mató a Kodak. ¿Por qué? Porque para Kodak no era negocio. ¿Cómo se veía Kodak? Kodak decía, nosotros somos una empresa química que hace fotos. Entonces, en la cámara digital, ¿dónde está la química? No está. A lo sumo en el papel, pero no es nuestro negocio. Nosotros vendemos químicos de revelado, films, películas. ¿Dónde está el negocio de la fotografía? En vender rollos. Si yo hago una cámara digital, ¿dónde está el negocio? No está. No existe. Ya la cámara la mató el celular. Totalmente. ¿Qué pasa? ¿Kodak podía matar a la industria, a su negocio? No. ¿Por qué? Porque perdía plata. O sea, si Kodak inventaba y desarrollaba la cámara digital y hacía que la cámara digital reemplace a la cámara analógica, convertía un negocio de 50.000 millones de dólares al año en un negocio de 10.000 millones de dólares al año. Entonces perdía 40.000 millones de dólares al año porque son dos negocios distintos. ¿Qué pasó con Sony? ¿Cuánto tenía Sony del negocio de 50.000 millones de dólares? Cero. Y hoy es el segundo más grande del mundo después de Canon. Le ganó, Totalmente. Le ganó a Nikon y de hecho Nikon le compra los sensores a Sony. Entonces, Sony, ¿qué hizo? Se metió en el negocio. Pues total es un negocio que entre tener cero y tener 10.000 millones de dólares es mucho más interesante tener 10.000 millones de dólares. Para Kodak, entre tener 40.000 millones de dólares de ese negocio, pasar a tener 8.000 millones de dólares, no es negocio. Bueno, eso es lo que suele pasar. Por eso también es tan difícil cuando uno está en una transformación de ese tipo, mirar y decir, che, pero pará, el negocio se va a achicar un montón. Sí, se va a achicar un montón. Pero se va a achicar un montón, nos guste o no. O sea, no hay vuelta. No hay vuelta. Nuestros negocios ya son chicos, o sea que... Bueno, por eso, pero hay que convertirlos. Hay que convertirlos. La audiencia que presentamos es claramente cualitativa y todo el modelo que se plantea en el mundo digital, como decía la colega, tiende a lo cuantitativo. Sí. Y defender la calidad y el nicho es ir contra los molinos de viento, aparentemente, porque la industria compradora, la industria publicitaria, o sea, no tenés ni el lector dispuesto a pagar lo que la escala te hace pagar, porque hoy una herradura cuesta 100 veces más que cuando había muchos caballos, claro, porque cambiaste la escala. Totalmente. Entonces el lector tendría que pagar por nuestros contenidos mucho más de lo que pagaba hace 10 años, sí, porque hay muchos menos lectores dispuestos a pagarlo. Y el anunciante está en una matriz profesional donde no respeta lo que nosotros estamos dando, porque además son cada vez más ignorantes y leen cada vez menos, entonces no respetan contenido de valor. No, yo no subestimaría ni al anunciante, ni al lector, ni a nadie. A ver, es un escenario distinto. ¿Sabes cuál es el problema? Es que si vos pensás que el anunciante te compra el espacio publicitario, podés tener esa visión y decir, no, el anunciante no lo entiende. El anunciante quiere vender un producto. El anunciante no le importa el espacio publicitario, no le importa tu revista, no le importa el contenido que haya en tu revista, le importa que si pone el aviso en tu revista va a vender más de sus máquinas, o va a vender más de sus cosas. Si no vende más, no pone tu espacio en tu revista. Pero el anunciante tiene que saber que el contenido que damos nosotros es que va a vender. Pero no necesariamente. A ver, vos pensás lo siguiente. Piénsenlo. Hay un tema. Una de las cosas que les planteo es que tal vez el negocio de ustedes no tiene que ser más de publicidad. O sea, que la publicidad no va a ser el core de su negocio en el futuro. O sea, no piensen en la suscripción. Reflota, tampoco. Tal vez es la audiencia, es agarrar la audiencia y ver cómo exploto esa audiencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué negocio puedo generar con esa audiencia? Y no quiere decir matar al medio, porque el medio es lo que me va a ayudar a manejar esa audiencia. De contenidos. Yo tengo un lector que me lee y tengo que decirle al anunciante que ese lector es el que le va a comprar. Bueno, pero una cosa, pero Facebook también tiene el mismo lector que vos. No tiene el mismo lector que yo. No te creas, No tiene el mismo lector. Bueno, esperá. Es lo que estamos discutiendo. Es exactamente. No, pero esperen. A ver,
El tema es el siguiente. Yo he visto muchos casos en el último tiempo de análisis de Big Data, y una de las cosas que es sorprendente es que el Big Data es cada vez más predictivo. ¿Qué es predictivo? Que de golpe uno puede hacer una campaña en Facebook sobre gente que va a comprar cierto producto. Y no es tu lector, no es tu audiencia, es el tipo que va a comprar tal producto. Entonces yo pauto ahí y vendo. O gente que va a ir a mi negocio, porque Facebook puede medir si la persona después con el celular fue o no fue al negocio. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, yo pongo, no sé, 500 pesos, o 500 pesos no, pero 500.000 pesos en pauta, ahí les gustó más, ¿no? Pero pongo 50.000 pesos en pauta en tu revista, no sé qué pasa, sé que llegué a la audiencia, después veo cómo funciona o cómo no funciona, capaz vendo, no sé, 100.000 pesos en producto. Pongo esa misma plata en Facebook y vendo 500.000 pesos en producto. Entonces vos me podés venir a hablar del lector, pero a mí el negocio no me cierra. Entonces el problema no es que el anunciante no entiende tu cosa, sino que hay una oferta que es mejor. Volvamos al caso perdón que sea tan insistente con las analogías. Vos le puedes decir a la persona que tiene que ir de Europa a América que tu barco es el más lindo de todos y que la comida es buenísima y todo, pero el tipo viene al lado y dice, yo me subo en el avión y en 12 horas estoy. Y no tengo que perder 6 días de viaje y me cuesta más barato. Bueno, por eso. El problema creo que pasa también que me parece que tenemos speech viejos para la venta. Totalmente. Bueno, entonces creo que la revalorización de todo es que, o sea, lo que tenemos, ok, lo tenemos porque es un potencial de clientes, pero que el negocio que tenemos cambió y no hay vuelta atrás. Entonces ese es el problema. No podemos ir con el mismo speech a vender, porque nosotros llegamos a o sea, y justamente yo te quería contar, hay una empresa de medios outdoor, Out of Home, ¿no? que está presente en toda Latinoamérica, que estamos trabajando con ellos en este momento con esto de la transformación digital, donde ellos cambiaron el modelo, ya no venden espacios, sino que están tratando de vender Big Data, porque saben que el cliente que pasa por delante de una valla en algún lugar se va a conectar con el celular y están empezando a vender experiencias completas. Ya no venden vallas por la impresión que era el negocio tradicional, ¿no? Están vendiendo la experiencia completa bajando la programática y bajando la geofencing, esto de cruzar el celular con el medio, ¿no? No están vendiendo más vallas. Totalmente. O pensar de vuelta, ustedes tienen una audiencia, entonces capaz el negocio no pasa más por vender publicidad en el medio, ni el contenido de los anunciantes, sino generar el contenido para atraccionar la audiencia y después ver cómo monetizar esa audiencia. Aparte, cómo generar negocios sobre esa audiencia. A mí, puntualmente, esto encima es algo bastante viejo. El que tiene la revista de caso de fotografía y es una exposición de fotografía, organiza eventos para las marcas de fotografía que sean tangibles. Yo le vendo justamente información a las empresas de fotografía sobre el mercado, que sobre los que tengo le doy información tangible, hago encuestas a mis mismos cosas, tengo pocos groups directamente de eso, les vendo experiencias para los que compran sus equipos. O sea, si alguien compra una cámara en Sony Style en cualquier país, se lleva la suscripción a la revista y un curso de fotografía. Y son otras formas de ingresos para tu empresa. De hecho, mi mayor ingreso, el menor ingreso es la publicidad, mi mayor ingreso es la venta de suscripciones a través de publicidad de Facebook. O sea, yo vendo la revista impresa hace 5 años, van a ser 6, a través de lo que publicita en Facebook la venta. Y compro una revista física. En mi caso en particular, la fotografía tiene que ver algo con papel, tangible, le gusta ver las fotos. Todo el contenido de la revista, a excepción de 3 páginas que hablan de las cámaras de ese momento, es atemporal para que sea coleccionable. Por eso decía cosas, lo que estoy llevando a la web son contenidos de noticias de lectura de 30 a 60 segundos. Y cuando voy a venderle algo a estas empresas grandes, porque Sony, Canon, Nikon, etc., me preguntan cuál es el retorno de la inversión. Entonces yo tengo que ser muy claro. Les digo, mirá, si vos pones publicidad acá, yo necesito mantener el medio para mantener la autoridad y que la gente venga cuando yo hago una convocatoria, cuando vos quieras hacer un evento. Entonces, comprame la publicidad en la revista, pero te hago un combo con publicidad digital, o sea, 50.000 likes en Facebook, publicidad newsletter, y te hago un análisis de encuestas dentro de mi base de datos de 350.000 personas. ¿Qué opinan? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su hábito de consumo? ¿Son profesionales? ¿No son profesionales? Yo le estoy vendiendo justamente la información de quienes compran mi revista. Y además, con esa información yo también sé cómo apuntar
a esas personas que la leen para segmentar, y en vez de gastar 50.000 en Facebook, gasto 5.000 y tengo más efectividad que si gastara 50.000. Entonces, es una rueda de no acabar en ese sentido. Mientras yo saco esa información y la especializo, se la vendo a quien quiera vender el producto que está anunciando en la revista. Solo con la publicidad estaría en el horno en este momento. No, por eso, a ver, la información tiene mucho valor y creo que eso es la clave. O sea, para darle un cierre, yo creo que el desafío que hoy tienen, creo que es una de las cosas más interesantes que me gustaría que se lleven, es cómo transformar el negocio y no pensar en que el negocio de ustedes es un negocio solamente de venta de publicidad o venta de suscripciones. Que tiene que ser un negocio de ver cómo agarrar el activo tan valorado y tan bueno que tienen, que es la audiencia a la que llegan, y convertirlo en un negocio más rentable, que les pueda generar ingresos de otro tipo como para poder crecer. No solo sostenerse, sino crecer más allá de lo que están hoy en día. Apoyo 100% lo que dice Matías, no le tengan miedo a cambiar el paradigma. Creo que está en un momento de crisis y hay que aportar eso, ¿no? O sea, la crisis es oportunidad, frase hecha en Pinterest muchas veces, así que traten de llevarse eso adelante y encuentren su algoritmo. Bueno, muchísimas gracias por los consejos, hemos aprendido bastante. Bueno,